Bueno chicos, ahora lo que les voy a explicar es lo que le he mandado, escrito por mí, que es cómo influyen en las propiedades físicas de los compuestos orgánicos estas fuerzas intermoleculares que hemos visto. Bien, ya hemos visto cómo influyen en la solubilidad y que por ahí lo vuelvo a repetir ahora porque es fundamental. Entonces ustedes se van a guiar de lo que está escrito por mí y yo les voy a ir explicando para que una vez que lo impriman lo puedan entender. Hemos hablado de las fuerzas intermoleculares que están el puente hidrógeno, bien, interacción ion-dipolo, dipolo-dipolo y las fuerzas de Van der Waals. Bien, entonces, lo que primero tenemos que considerar es que las fuerzas de Van der Waals, específicamente las fuerzas de London, son más intensas cuanto más se acercan las moléculas, y eso depende de la forma. Yo les hice un ejemplo. ¿Qué pasa si tengo diferente forma? ¿Qué significa eso? Si yo comparo un alcano lineal con un alcano ramificado, bien, obviamente que sean isómeros, que tengan igual fórmula molecular, bien. Entonces les puse el pentano y el 2,2 dimetilpropano, bien, o sea, puse un alcano lineal con un alcano ramificado, bien. ¿Qué es lo que pasa? En los alcanos lineales hay una mayor superficie de contacto al tener esa linealidad, bien, si se lo compara con un isómero ramificado, bien, que tiene una menor superficie de contacto. Entonces, ¿qué se interpreta con eso? Que en el alcano lineal la fuerza intermolecular es más intensa que en el ramificado. Eso lleva por consiguiente a que el punto de ebullición de un alcano lineal sea mayor cuando lo comparo con el isómero que sea ramificado. Ahora, ¿qué significa en el libro, en el Biasioli, que dice la misma forma? Bien, significa cuando nosotros comparamos alcanos lineales, pero de diferente peso molecular. O sea, a medida que vamos aumentando el peso molecular, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros aumentamos el peso molecular, o sea, la cadena carbonada lineal, bien, va a haber una mayor superficie de contacto. O sea que las fuerzas intermoleculares van a ser mayor. Si yo comparo entre el butano y el pentano, significa que en el pentano las fuerzas de London son más intensas, son más fuertes, y eso lleva por consiguiente a que el pentano tenga un mayor punto de ebullición. Bien. Después, otra forma que podríamos comparar sería entre dos ramificados. Yo les puse el 2-metilpropano y el 2,2 dimetilpropano, o sea, que tengan mayor ramificación. ¿Qué es lo que sucede? A menor ramificación, mayor fuerza, bien, porque ese menos ramificado tiene mayor superficie de contacto. Entonces la fuerza de London es más intensa, por consiguiente es mayor el punto de ebullición. Bien, yo les he puesto también un ejercicio para que digan cuál de esos siguientes compuestos presenta mayor fuerza de Van der Waals, específicamente de London, entre sus moléculas. Bien, para que lo hagan y me lo manden. Después, si seguimos con la hojita, tenemos los alquenos y los alquinos. También presentan las fuerzas de London, puntos de ebulliciones bajos. En el caso de los éteres y halogenuros de alquilo, son más altos los puntos de ebullición cuando se lo compara con pesos similares. Ya vamos a ver qué significa eso. Bien, que es que si yo lo comparo, por ejemplo, a un hidrocarburo, al butano, que lo hice con el etil, metil
éter. Bien, ¿por qué? Porque en este caso se presentan interacciones dipolo-dipolo que son mucho más fuertes que las fuerzas de London. Bien, entonces estos compuestos presentan interacciones intermoleculares más fuertes comparándolo con un alcano que tiene fuerza de London. Bien,